a pedirles que puedan abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Y escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Comenzaremos con el último versículo del mensaje, ¿no? El verso 29, por favor. Donde dice el Señor Jesucristo nuevamente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, con esta palabra nos damos cuenta, no solamente Jesús está hablando específicamente a Tiatira y se acabó, sino está hablando a la iglesia de Tiatira en su momento, en su época, en su lugar específico geográficamente. Pero a través de esto, a través del Espíritu Santo, nos está hablando también a nosotros hoy día. Y eso es importante tomar en cuenta. No podemos solamente tomar, bueno, eso hace 2000 años, eso dijo Jesús. ¿Por qué lo compartes, pastor? Los problemas que tenían ahí. ¿Qué problemas no tenemos nosotros problemas hoy día? Posiblemente tengamos los mismos problemas que tenían hace 2000 años. Por eso son palabras del Espíritu Santo. Entonces necesitamos tomar muy en cuenta esta última frase. En este caso es la última frase del mensaje a Tiatira, donde realmente tú y yo debemos estar muy atentos con nuestro oído. Y no solamente con el oído físico aquí en la oreja, ¿no? Sino realmente con el oído espiritual de nuestro corazón podemos escuchar. Amén. Vayamos al verso 18 entonces, donde dice: escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Nuevamente aquí nos damos cuenta que hay una estructura en los 7 mensajes. Hay algo que encontramos siempre, la misma palabra, el que tiene oído, encontramos en todos los 7 mensajes, pero hay otra cosa común en los 7 mensajes, es su estructura. O sea, de alguna manera el Señor Jesucristo no simplemente voy a hablar libremente, sino el Señor Jesucristo se ha estructurado para bendecir de mayor forma, de mayor magnitud a cada iglesia de estas, y para que nosotros por el Espíritu Santo también seamos bendecidos. En otras palabras, diciendo, no porque exista una estructura ya es antiespiritual. Hoy día hay un sentido así, ¿no? Como que todo lo que es estructurado, todo lo que está un poco ordenado, y ahí nuestro pastor alemán, ¿no?
peor estructurado. No creo que sea muy estructurado tampoco, muy ordenado tampoco. Pero yo creo que ser un mínimo estructurado es bueno. Tener un orden en ciertas cosas es bueno porque de repente hacemos las cosas con mayor eficiencia. Entonces, de ninguna manera, ahora, si hay estructuras malas, bueno, podemos también botarlo por la borda. Pero si hay estructuras que bendicen y también son del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no es que toda estructura sea mala, sino hay que ir orando, hay que ir buscando cuál estructura de repente no sirve mucho, que es muy duro ya, ¿no? Pero hay estructura también es buena. Aquí el Señor Jesucristo mismo utiliza cierta estructura para hablar a los 7 mensajes, a las 7 iglesias. Y la estructura justamente es eso. Él siempre comienza con el título, a quién se dirige, ¿no? Esa es la estructura con lo que está escrito, ¿no? Siempre dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y escribe al ángel de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿no? Y aquí en este caso a la iglesia en la ciudad de Tiatira. Entonces introduce de esta manera el Señor Jesucristo. Y ángel, hemos observado, es el pastor, es el liderazgo de la iglesia, ¿no? Es el mensajero que el Señor Jesucristo mismo haya puesto sobre la iglesia en cada lugar. Y luego dice algo muy interesante. Dice el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es la segunda estructura. ¿Cuál es la estructura aquí? En cada mensaje que primero muestra a quién se dirige y luego habla el Señor Jesucristo de sí mismo, ¿no? De su señorío, eso es importante. Él manifiesta quién es Él en y sobre la iglesia, que Él es el Señor, que Él había recibido toda autoridad y todo señorío y todo poder había recibido en los cielos y en la tierra. Él es el Señor en la iglesia. En las iglesias, en casas, hemos estado aprendiendo acerca de la iglesia justamente, donde hemos observado el primer punto, el punto más importante, ¿no? Pensando en la iglesia, es la iglesia pertenece al Señor Jesucristo. Es propiedad de Él. Ninguno de nosotros, o diríamos alguna denominación o religión, ha pagado, derechos de autor, ¿no? Sino la iglesia pertenece al Señor Jesucristo. A ninguna religión, a ninguna denominación, a ningún hombre pertenece a la iglesia, sino solo al Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es el dueño de la iglesia. Amén. Y se presenta Jesús aquí como el Señor sobre la iglesia también en el mensaje hacia Tiatira, donde se presenta en primer lugar como el Hijo de Dios. Tal vez nosotros, tan claro, es el Hijo de Dios, ¿no? Y qué espectacular, pastor, qué impresionante, ¿no? El Hijo de Dios. Oye, un ratito estás despreciando las palabras de Cristo. Y tú necesitas justamente, más bien, ir entendiendo por qué Jesús dice aquí y se presenta como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un título sumamente importante en la vida de Cristo. El Hijo de Dios, el título Hijo de Dios, es un título sumamente importante en toda la Escritura. De que diga la Biblia, Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene implicaciones y significados muy importantes y muy profundas. De hecho, cada vez que Jesús se presentó como Hijo de Dios, se molestaron en la religión de los judíos. ¿Y qué pensaron, qué escucharon cuando Él decía: Tú te llamas Hijo de Dios, tú dices que eres Hijo de Dios? ¿Saben lo que ellos entendían exactamente y verdaderamente? Tú te haces Dios entonces. Si tú dices que tú eres el Hijo de Dios, te estás haciendo Dios. Eso está diciendo Jesús cuando dice la Biblia, Jesús es el Hijo de Dios. No solo el Hijo. No, es que es Dios mismo, quiere decir. Hijo de Dios es un título sumamente alto
de mucha autoridad y de mucho significado. Es un título, por un lado, mesiánico. Cuando Él viene, el Mesías, Él será el Hijo de Dios. Y Hijo de Dios es un título de mucha autoridad. De tanta autoridad que Él es Dios. Amén. El Dios del universo. El Dios que ha creado cielos y tierra. ¿Se recuerdan del primer versículo en la Biblia? En el principio creó Dios, ¿qué? Cielos y tierra. ¿Quién lo creó? Dios. Entonces, justamente cuando decimos Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, estamos confesando su deidad, que Él es Dios, no es cualquiera. Los testigos de Jehová, por ejemplo, y la mayoría de las sectas rechazan eso. Pero la palabra de Dios dice claramente, Él es el Hijo de Dios. En eso consiste, por ejemplo, la gran diferencia entre el Islam. Bueno, hay muchas diferencias, pero la diferencia más significativa y más importante es justamente eso. Nosotros creemos y confesamos con todo el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y una gran confesión en el Islam, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es la bandera más importante en el Islam? Creemos en Alá, y Alá no tiene hijo. Es la gran diferencia. A veces nos preguntamos, no, pero también buscan el bien nomás. Un ratito. Ellos no creen en Jesucristo. Aunque creen en Él como profeta, pero no como Hijo de Dios. Entonces, vayamos a Salmos, por favor, capítulo 2. Salmos 2, verso 7. Donde dice, yo publicaré el decreto. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Aquí está hablando el Hijo, ¿no? Jehová me ha dicho, el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y está hablando proféticamente de su humanidad. En el libro de Hebreos también menciona eso, ¿no? Entonces, yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Verso 8 más. Y dice el Padre Dios a su Hijo Jesucristo, le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En el verso 12 dice lo siguiente. Dice aquí el Padre Dios acerca de su Hijo Jesucristo y acerca de nosotros, lo que debemos hacer nosotros, tú y yo. Dice, honrad al Hijo. Está hablando a las naciones. Honrad al Hijo. Ahora, un pequeño paréntesis. ¿Dónde estamos leyendo acá? Antiguo Testamento. La Biblia hebrea, es decir, la Tanaj, como lo llaman ellos. Es la Biblia hebrea. ¿Aquí Jesucristo ya vino y se ha hecho hombre? No, todavía. O sea, esto fue escrito aproximadamente por el rey David 1000 años antes que naciera Jesús en Belén. Y miren lo que dice esta antigua profecía, inspirada por el Espíritu Santo, al rey David. Honrad al Hijo. Es decir, el rey David ya creó en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Incluso en algún momento Jesús se refiere al rey David, pregunta a los fariseos, ¿por qué David escribió, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Les ha dejado así secos, ¿no? Entonces dice, honrad al Hijo, dijo David, para que no se enoje. ¿Se enoja Jesús o solamente ama? ¿Se enoja Jesús? Sí, pero dile aquí a tu lado, su enojo es puro, su enojo es santo, su enojo es justo. No es como nuestro enojo, ¿no? A veces yo me he enojado con el Ezequiel y después yo tengo que pedir perdón porque yo me equivoqué y él no. ¿No? Entonces, a veces el enojo no es justificado, ¿no? Está mezclado con mi carnalidad, ¿sí o no? ¿No? Pero a veces también tengo razón, ¿no? Entonces, miren, debemos honrar al Hijo de Dios para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y miren lo que dice, es el Evangelio. Honrad al Hijo, bienaventurados todos los que en Él confían. Es el Evangelio de Cristo, ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Entonces, el Hijo de Dios justamente significa eso, que Él es Dios. Y nosotros debemos honrarlo como Dios, debemos adorarlo y seguirle a Cristo como nuestro Dios. Amén. Volvamos aquí al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 2, versículo 18.
donde Jesús sigue presentándose, por un lado como Hijo de Dios, pero luego también el que tiene ojos como llama de fuego, ¿no? Ahora, eso mencionó ya el apóstol Juan, cuando por primera vez vio Juan en la isla de Patmos, ahí en la donde estaba encarcelado, ¿no? Detenido en la isla de Patmos, el apóstol Juan, el Señor Jesucristo le está hablando y luego se da la vuelta y mira al Señor Jesucristo y lo describe. Y una de las descripciones justamente es ojos llenos de llamas de fuego, ojos llenos de relámpagos, así, fuerte, pies como bronce bruñido. Y el profeta Daniel vio al Hijo de Dios Jesucristo muy similarmente también así. Creo que está por Daniel capítulo 7 y 10, ¿no? Donde Daniel también vio a Jesucristo. Ahora, importante lo siguiente. Por un lado, cuando Daniel vio a Jesucristo, dice Daniel, se perdieron sus fuerzas. No podía más. Wow, o sea, cuando vemos a Jesucristo, como que no podemos mantenernos. De hecho, el apóstol Juan, cuando él se da la vuelta y mira al Señor Jesucristo, dice la palabra que se cayó como muerto. ¡Pum! No pudo más. Toda su humanidad, todo lo que él era como mero hombre, como tú y yo, vio la gloria de Cristo y su señorío y su autoridad, al Cristo glorificado, y Juan no pudo más, se cayó. Ahora no sabemos, por si acaso hay algunos se meten ahí en enseñar ciertas cosas, ¿no? De las caídas, ¿no? Hay algunos dicen cayó hacia adelante. ¿Y qué tal si cayó hacia atrás? No sabemos, pues, ¿no? Al respecto de las caídas, ¿no? En algunas iglesias, en nuestra iglesia también a veces oran, ¿no? Entonces cae una persona, ¿no? No es lo más importante, ¿no? Pero a veces no nos queda fuerza en los pies y la persona se cae. Si es por el Espíritu, si es por el poder de Dios, está bien. Si es por humanidad y por qué sé yo, entonces yo creo que no está bien. Pero si de repente uno realmente quiere recibir del Señor y quiere adorar al Señor y por eso cae como Juan, y uno busca al Señor y quiere conocer al Señor, eso no tiene nada de malo. Malo es cuando es humanizado. Es bueno cuando el Espíritu Santo nos fortalece por su poder. Amén. Menciono eso, no sé por qué, pero bueno. Entonces, queridos, se presenta aquí como el que tiene ojos como llama de fuego. Juan no pudo más y se cayó al suelo como muerto. Y le dice Jesús, y le toca a Jesús a Juan, le dice, no temas. Más bien vuelve a levantarte y escribe. No, entonces así le dijo. Justamente estos mensajes. ¿Qué significa esto de que con ojos de llama de fuego, o exactamente sería ojos de relámpago? Así, así estaban los ojos. Lo que significa en primer lugar es, vayamos a Hebreos capítulo 4 por favor, 12. Significa en primer lugar que ante sus ojos, lleno de fuego y de luz y de relámpago, nada está oculto, nada está encubierto. Más bien ante sus ojos del Señor Jesucristo, todo está descubierto y todo está revelado. Él mira hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Él mira todo lo que está, nuestras intenciones, descubre Cristo. No solamente mira en qué pensamos y qué sentimos y qué ocultas cosas tenemos en el corazón, sino Él mira incluso nuestras intenciones, que solo Dios puede verlo y de repente un poco nosotros mismos. Es más, el Señor Jesucristo con sus ojos como llamas de fuego puede mirarte a ti mejor y puede mirar a tu corazón mejor que lo que tú sabes de ti mismo. Es decir, Jesús sabe más de tu vida, Jesús sabe más de tu mente, de tu corazón que tú mismo. Bueno, los que no creen en Él es como una amenaza, ¿no? Pero ¿cómo no me va a dejar en paz o qué? Pero los que le amamos al Señor, más bien estamos hasta agradecidos a Él por esto. Porque podemos orar como por ejemplo el rey David oró. Él dijo de repente, Señor, mira también mi pecado que me es oculto y límpiame de todo lo que yo ni sé. Y es bueno que tú puedes orar de esta manera también. Yo oro de eso. Es bueno orar así también, Señor. Mira también mi corazón. Si hay pecados que me son ocultos, límpiame aún de estos.
Yo en algún momento, y ahí viene el alemán, ¿no? Bien estructurado, así bien ordenadito, ¿no? Yo en algún momento pensé, para que el Señor Jesucristo me pueda perdonar todos mis pecados, yo tenía que todo confesarlo, cada uno. Ay, ¿cuál me falta? Esto más, ¿cuál más me falta? ¿Cuál más me falta? Cuando yo leí esto, aún mis pecados ocultos, wow, qué esperanza, qué bondad, Señor. Muchas gracias por tus ojos como llama de fuego, que tú mires aún lo que me es desconocido y que por eso ni puedo confesar. Imagínate, qué trágico, ¿no? No, es que había un pecado en ti que tú nunca has confesado, tan oculto en tu corazón que tú no has sabido, y como no lo has confesado, no he podido limpiarlo al infierno. Oye, qué trágico, ¿sí o no? Más bien, qué bondad, qué hermoso que Jesús mira aún lo más íntimo de nuestro corazón, que ni sabemos nosotros, que nos es oculto. Él lo mira y aún esos pecados lo limpia y lo borra. Amén. Entonces, justamente la palabra de Dios es también eso así. El Señor Jesucristo tiene ese poder de poder mirar nuestros corazones y nuestras intenciones, y aún su palabra es así. Dice en el verso 12, Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz, sirve. A ver, toma tu Biblia, ¿la has traído o no? Tienes que traer sus Biblias. A ver, dile que se te lo tienes que traer tu Biblia, ¿no? Porque esto es eficaz, sirve. No es que, tan viejo. No, eso es nuevo, eso recién me compraba. Mira, hasta los ojos dorados todavía existen ahí. Mira, como que viejo, ¿no? Entonces, viejo en tu mente, ¿no? Es palabra viva y eficaz. Amén. ¿Y qué más es la palabra de Dios? Y así son los ojos de Cristo también. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Aquí exactamente dice por si acaso, y todo cuchillo de 2 filos, ¿no? Y penetra, eso es importante, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué más? ¿Qué discierne? La palabra de Dios. Y así también los ojos llama de fuego. ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces nosotros mismos no sabemos alguna cosa por qué hemos hecho, ¿no? Vayamos aquí por favor al verso 18 de Apocalipsis 2 nuevamente, donde dice el Señor Jesucristo, sigue con su descripción como el Señor de señores y Rey de reyes. Sigue describiendo que Él es la autoridad máxima, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vayamos a Juan capítulo 5. ¿Qué significa esto? En primer lugar, bronce bruñido, debemos entenderlo que son pies que es como bronce sacado brillo, pero al extremo, sumamente brilloso. Eso quiere decir bruñido. De hecho, yo soy mecánico industrial. El bruñir, mecánicamente hablando de los metales, el bruñir saca al metal, su superficie, la máxima calidad que tú puedes sacar. Lleva el metal un acabado inmejorable. Y así se presenta el Señor Jesucristo con pies de bronce bruñido, totalmente lúcido. Ahora, no estaremos mirando solamente el bronce, no su brillo, qué bonito brilla, digamos. Entenderemos qué quiere decir el Señor, amén. Juan 5:26. Hay algo que significa justamente al final del mensaje, lo explica Jesús también, donde Él dice aquí en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, al tener vida en sí mismo. Otra vez, el Hijo de Dios, ¿quién es? Él es Dios. Entonces, Él es el Hijo de Dios. Y mira cómo Jesús explica de qué manera es el Hijo de Dios. De que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo tiene vida en sí mismo. Verso 26, 27. Y también el Padre al Hijo de Dios también le dio ¿qué? Autoridad. ¿Para qué? De hacer juicio, por cuanto es el
Hijo del hombre también. Es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. Quiere decir, Él es autoridad en tu vida. Él es el Señor sobre las naciones. Él tiene todo el poderío y todo el juicio ha sido entregado al Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo no solamente nos salva, el Señor Jesucristo no solamente nos limpia y borra todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo también juzga a todas las naciones, porque Él es Dios. Él tiene los pies de bronce bruñido. Quiere decir, Él es el apto. Cristo es el apto y capacitado, autorizado para ejecutar juicio contra toda impiedad y injusticia de los hombres. El Señor Jesucristo no solamente a nosotros es nuestro abogado, pero el Señor Jesucristo también es juez de todas las naciones. Amén. Vayamos al versículo 19. La ciudad de Tiatira era una ciudad, como les he explicado un poquito ya, digamos si aquí es Éfeso, luego sube a Esmirna, luego sigue subiendo 60 kilómetros a Pérgamo. Ahora estamos viajando sobre un camino, justamente exactamente en Asia Menor, sobre un camino que va hacia el sur un poco y hacia el este. Unos 60 kilómetros del sureste de Pérgamo está Tiatira. Y de ahí vamos siguiendo el camino, el Señor Jesucristo sigue el camino hasta llegar a la Odisea, más al sur, ¿no? Entonces, unos 64 kilómetros al sudeste de Pérgamo se encontraba la ciudad de Tiatira. En griego se llama la ciudad un poco diferente, se llama Suateira, ¿no? Entonces un poquito se ha castellanizado el nombre. Hoy se llama lo que era Tiatira antes, hoy se llama Akhisar en Turquía. Como dije, esta ciudad, Tiatira, está sobre una ruta principal, sobre una carretera en esta época ya por los romanos, principal entre Pérgamo y Sardis. La próxima, bueno, no la próxima, ¿no? Pero el siguiente mensaje es a la iglesia de Sardis, ¿no? Entonces, justamente en el medio ahí está Tiatira. Y eso significa que está sobre una ruta principal. Significaba en estas épocas más que todo prosperidad económica, ¿no? Entonces era una ciudad que podía de alguna manera crecer económicamente. Esta ciudad ha sido destruida muchas veces. De hecho, ha sido refundada en algún momento, como en el 300 antes de Cristo, por Seleuco Nicator. Y ese Seleuco era uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Entonces, cuando murió Alejandro Magno, todo el imperio griego se dividió en 4, tal como el profeta Daniel lo había profetizado interesantemente, ¿no? Entonces, entre 4 generales fue dividido y uno de ellos era Seleuco Nicator. Esta ciudad era importante y próspera porque tenía una fabricación de textiles muy importante y de coloración de esos textiles con color púrpura. Es importante reconocer la ropa púrpura. Hoy día, digamos, es un color más, ¿no? Si tú pides alguna ropa, alguna camisa, ¿no?, de un color, no significa mucho, ¿no?, mucho gasto. En esta época, tener una ropa de color púrpura, o sea, como un lila, como un, ¿no?, así, más o menos así. En esta época era extremadamente caro. Volver un textil de color púrpura era de mucho valor y era carísimo. Por tanto, era la ropa preferida de reyes y autoridades. Ocurre algo muy interesante. Vayamos a Hechos capítulo 16, por favor. ¿Quién fue el primer creyente en Europa? Una pregunta, ¿no?, de la Biblia. ¿Quién fue el primer creyente? El primer seguidor de Cristo en Europa. Eso sería interesante, ¿no? Tal vez uno dice, no, eso no se sabe, eso no se conoce. Se sabe, está en la Biblia. El primer creyente en toda Europa, ¿saben quién era? Vamos a leer. Hechos 16, versículo 14. El primer creyente, tal vez mejor dicho, la primer creyente en Europa. Dice la palabra, entonces una mujer llamada Lidia, dile que está a tu lado, se llamaba Lidia. La primera creyente en Europa era Lidia. ¿Y qué era Lidia? ¿Qué profesión tenía? Vendedora de púrpura. ¿De dónde? De la ciudad de Tiatira.
¿no? Entonces, él vendía esos textiles, esta púrpura que fabricaban en la ciudad de Tiatira, ella lo vendía. Pero ¿qué más hacía ella? Adoraba a Dios. Estaba oyendo la palabra de Dios por el apóstol Pablo, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, en una visión, él quería seguir viajando por Asia Menor, seguir predicando en diferentes ciudades. El Espíritu Santo no se lo permitió. Todo eso lo puedes leer en Hechos 16. El Espíritu Santo no se lo permitió y vio un hombre de Macedonia, es decir, Europa. Y dijo el Espíritu Santo, dijo este hombre en una visión: ven aquí tienes que predicar la palabra. Entonces Pablo fue a Macedonia y la primera persona que se convirtió al Señor Jesucristo en Europa, en Macedonia, era Lidia. ¿Por qué? Porque él estaba adorando ya a Dios, estaba escuchando la palabra de Dios aquí por el apóstol Pablo. Y dice la Biblia, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a lo que Pablo predicaba. Verso 15, él se bautizó, ella con toda su familia. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si ustedes consideran que yo sea una discípula de Cristo y mi familia también, entonces entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí creció la iglesia también de Cristo. ¿Y dónde creció la iglesia de Cristo en Europa? En una casa. Una iglesia en casa. Ahí está, aquí comenzó. En el versículo 40, a ver, tal vez nos puedes mostrar eso más. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí comenzó un pequeño grupo luego, en Filipo, de Macedonia, de Europa. Entonces, es importante ver esto, lo que era la ciudad de Tiatira, que tenía esa industria de ropa y de púrpura. Ahí está Lidia, que trabajaba en esto, ¿no? Pero por otro lado, Tiatira no era una ciudad en el aspecto religioso tan importante como Pérgamo, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? Ellos obviamente también eran politeístas, también eran idólatras, pero no en tal magnitud como Pérgamo, ¿no? Entonces ellos adoraban a uno o máximo a dos divinidades de los griegos, y el único dios que ellos adoraban al final era el dios del sol, Apolo, el dios del sol, Apolo, ¿no? Por otro lado, algunos también adoraban a la Artemisa, una diosa en forma de mujer. Lo que sí era importante aquí en esta ciudad, para que podamos entender todo lo que dice aquí el Señor Jesucristo, que como había una industria en esta ciudad, y también de herreros, de panaderos y de muchas otras cosas, entonces habían, como en esta época como gremios, como sindicatos de los diferentes sectores de sus trabajadores, ¿no? Y era común que los miembros de cada uno, en primer lugar, el que era un panadero, el que fabricaba textiles o trabajaba en el color de los textiles, ¿no? Tenía que reunirse en los gremiales, en los sindicatos, como lo diría también, ¿no? ¿Quieres ser taxistas? ¿Quieres entrar al sindicato, no? ¿Quieres esto? ¿No? Entonces, en los fotógrafos, ¿no? Yo he conocido eso en la ciudad de Oruro, ¿no? Yo sacaba fotos, ¿no? Y me exigían: tú tienes que entrar al sindicato, los fotógrafos. Y yo dije: no, gracias, muchas gracias, ¿no? Entonces, claro, porque ¿qué hacían también en esta época ya en los sindicatos, en los gremiales? Ellos ofrecieron sacrificio, obviamente, a Apolo y a la Artemisa, y también cometían actos de fornicación. Eso sea parte de los gremios sindicalistas de los obreros en la ciudad de Tiatira. Y lo trágico y lo grave era el trabajador, ahora que se convertía a Cristo, al Señor Jesucristo, obviamente de alguna manera él empezó a aprender ya no hacer sus sacrificios a los ídolos, al ídolo Apolo, ¿no? Ni cometer ya esas fornicaciones. Por tanto, si no trabajaba, si no hacía como decía el gremio, fue expulsado y fue despedido de su trabajo, ¿no? Entonces,
nuevamente para los cristianos también en esta ciudad fue una presión muy fuerte. Entonces, en esa ciudad también debían escoger, debían tomar decisiones. O sirves a Cristo o sirves a Apolo o a la Artemisa. O sirves a Cristo, eres parte del pueblo de Cristo o eres parte del sindicalismo. Y por eso aquí el Señor Jesucristo manda este mensaje a esta iglesia en esta ciudad. Ahora sí, vamos al verso 19, donde dice, verso 19, yo conozco tus obras. ¿Y qué más? Amor. ¿Qué más? Fe. ¿Qué más? Y servicio. ¿Qué más? Tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿No? Entonces, aquí nuevamente nos encontramos con una iglesia que el Señor Jesucristo en primer lugar elogia y alaba y honra por lo que estaban experimentando como iglesia y lo que estaban viviendo. Y ellos estaban experimentando 4 cosas principalmente y 4 virtudes cristianas muy importantes que vamos a ir observando en este momento. Por un lado eran amor y fe, y por otro lado servicio y paciencia, o servicio y perseverancia. La iglesia de Tiatira tenían un compromiso interno de fe y amor y un compromiso con Cristo y su reino externo. Ellos también se movían en el servicio al Señor y estaban creciendo en amor hacia el Señor, en amor hacia los demás. Estaban creciendo en la fe en el Señor Jesucristo. Estaban creciendo en el servicio. Entonces aquí la iglesia de Tiatira crecieron también en su servicio. De poco a más. A ver, dile que está a tu lado. Crecían en el servicio de poco a más. ¿Y se recuerdan del mensaje a la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Todo al revés. Tiatira en ese sentido mejor que la ciudad de Éfeso, ¿no? Porque ellos conocieron al Señor Jesucristo y realmente empezaron a moverse en la fe cristiana, realmente como es debido, como el Señor Jesucristo busca en nosotros. No diríamos, me he convertido al Señor Jesucristo, ¡fum! ¿No? Y como un cohete, y después va a ir enfriando. No sé, ya no me congrego, no sé, bla, 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 bla. No, sino ellos empezaron a conocer al Señor, empezaron a servir al Señor y su servicio creció cada vez más, paulatinamente empezó a crecer su vida con Cristo. Amén. Y es interesante lo que menciona el Señor Jesucristo acá, lo que Él reconoce acá. Y realmente nos encontramos con 4 aspectos de la vida cristiana sumamente importantes que tú encuentras al final en todas las Sagradas Escrituras, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo no está simplemente aquí reconociendo, digamos, ¿no? Como el Ezequiel, el Saraí, el Martín, ahora nuevamente también, muchas gracias Martín, ¿no? Ay, qué bonito cantan. El Señor Jesucristo no está reconociendo nuestras virtudes. Esas son cosas de servicio. Bueno, qué bien que canta, el otro sabe pintar. No, el pastor pintó la pared, o digo la puerta, digamos, ¿no? Creo que la pared también pinté un poco, ¿no? Entonces, aquí realmente el Señor Jesucristo está observando cosas sumamente importantes que tiene que haber en tu vida y que tiene que haber en mi vida. A veces nos queremos mejorar en muchos aspectos, en muchas cosas en la vida cristiana, en la iglesia también. Debemos pintar aquí, debemos mejorar la luz. ¿Por qué no nos ocupamos del amor, de la fe, del servicio y de la perseverancia? 4 aspectos sumamente importantes que por esos aspectos el Señor Jesucristo nos va a mirar y va a mirar, ¿está bien o está mal? Yo al final no creo que el Señor Jesucristo va a reclamar que cuando comenzamos aquí en la iglesia que yo haya cantado como gato. No creo que el Señor Jesucristo va a reclamar, cantaste pero de mal, una vergüenza. No creo que el Señor Jesucristo va a juzgar eso de esta manera, ¿me entiendes?
No me va a juzgar si he cantado bien. Hasta creo que ni me va a juzgar si he predicado bien o mal. Si he predicado la palabra de Dios, eso sí me va a juzgar. Pero si he gritado, he hablado suave, pero yo también hablo suavito, ¿no? Entonces, y los demás estarían descansando aquí, ¿no? Entonces, queridos, hay ciertas cosas que el Señor Jesucristo como que, no es que no lo valora, no, pero como que no es lo más importante. Pero si observamos aquí lo que es importante en el corazón de Cristo, lo que Él busca en la iglesia, y lo que Él busca en la iglesia son estos 4 aspectos, esas 4 virtudes: amor, fe, servicio, perseverancia, permanencia. Amén. El apóstol Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Donde él pone los triples virtudes más importantes de un cristiano, de la vida cristiana y de la iglesia. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan ustedes? Y aquí está la fe, la esperanza y el amor. Y dice Pablo incluso, y el amor es el mayor de los 13 incluso. Aquí el Señor Jesucristo aumenta un cuarto más: el servicio. Claro, no puedo ser cristiano para mí privadamente, sino tengo que entrar en un servicio, tengo que empezar a servir al Señor y a servir a los demás. Y ahí nos damos cuenta que esos aspectos, esos 4 principales actitudes internas y acciones externas deben funcionar, engranar en un conjunto y actúan en relación con el Señor Jesucristo, y esos 4 actúan en relación con el prójimo, con los demás, con los santos. No es que yo me puedo escoger uno de los 4. No, o sea, si tú escoges uno y el resto desprecias, como que no estás funcionando como Cristo busca. ¿Cuáles son esos 4? A ver: amor, fe, servicio, perseverancia. Claro, porque el servicio sin perseverancia, tú vas a empezar. ¿Cuántas veces he visto yo que una persona comienza algo y dice: ay, me he cansado, nunca más, ¿no? Y no puede ser así. No es que yo seguía pintando la puerta de la iglesia después todo el tiempo, ¿no? No, pero mi servicio después en otras áreas, y durante años. Entonces, para el servicio es muy importante la perseverancia. Porque en algunos momentos vamos a desanimarnos, en algún momento algo no va a funcionar, en algún momento hasta nos van a criticar. Pero para el servicio es muy importante perseverancia. Amén. Filemón 1:5 dice también el apóstol Pablo, él también lo escribió. Dice: porque oigo, ¿de qué? Del amor, ¿qué más? Y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Entonces, aquí el apóstol Pablo hace engranar bien aquí el apóstol Pablo lo que es fe y amor, y lo hace engranar con Cristo y con los demás. Tú no puedes decir, lo más importante es amar a Dios y a los demás. No, tú tienes que amar al Señor Jesucristo, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo, pero tú también tienes que amar y servir a los santos, al prójimo. Amén. Y eso elogia aquí el apóstol Pablo, eso elogia el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a Filemón. Él estaba creciendo en amor, él estaba creciendo en fe para con Jesús y para con todos los santos. 1 Timoteo 1:14. Aquí elogia nuevamente y alaba el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, diciendo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, cuando el amor hacia Cristo, hacia los demás, se desarrolla en nuestras vidas, cuando la fe se desarrolla en nuestras vidas, entonces la gracia de Dios vamos a disfrutar más. La gracia del Señor Jesucristo vamos a vivirlo más fuerte. No es que no haya antes, sino que más vamos a darnos cuenta de la gracia de Dios. Amén. Gálatas 5:6. Dice el apóstol Pablo nuevamente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, sino que vale realmente en Cristo. ¿Qué es importante en la vida con Cristo? ¿Qué es importante? La fe que obra por el amor.
La fe que obra por el amor. O sea, no puede ser una fe simplemente, no, yo tengo aquí fe. No, tu fe tiene que servir. Si tu fe no sirve, no sirve. Así es Santiago también, ¿no? Pero eso ni vamos a mirarlo ahorita, ¿no? Pueden buscar ustedes en sus casas. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 15. La fe que obra por el amor. O sea, uno tiene que servir también por amor. No por obligación. Ay, pastor, nos ha obligado hoy día y por eso, y ahora me aguantas vos. No, por amor es. Amén. Dile al que está a tu lado, me tienes que amar. Y yo también tengo que amarte. Dile pues al que está a tu lado, tú me tienes que amar. Mira, ese es el servicio, es servir, ¿no? Sacarle una sonrisa al que está a tu lado hoy. Miren, 1:15, Pablo de nuevo. Por esta causa, también. Mira, ¿quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres disfrutar más la vida con Cristo? Aquí está. Dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál es la base para que tú puedas conocer bien al Señor Jesucristo? Fe y amor. Fe en el Señor Jesucristo y amor en el Señor Jesucristo y amor para con todos los santos. En otras palabras, si tú no crees en el Señor Jesucristo, no vas a poder conocerlo. Si tú no amas al Señor Jesucristo, no vas a poder conocerlo. Y algo más, y eso nos olvidamos a veces. Si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas al que está sentado a tu lado, si no amas a los demás santos, no vas a poder conocer a Jesucristo. No estamos hablando de un ídolo de la mitología griega, donde no importa cómo vivas, y mejor, más cochino vivas mejor. Estamos hablando del Señor de señores y Rey de reyes, y de conocerlo a Él. Y ahí el Señor Jesucristo ha puesto algunas bases. Y son estos 3 o estos 4, mejor dicho, como dice Jesús en el mensaje a Tiatira. ¿Cuál era? Amor, fe, servicio, perseverancia. Colosenses 1, 3 al 5. Nos damos cuenta que en los mensajes, aquí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, es un aspecto sumamente importante. Que en todos lados se reconoce eso, que eso es importante, que tiene que funcionar. Tal como Jesús reconoce en la iglesia en Tiatira, así tiene que funcionar la iglesia. Por si acaso, si quieren saber cómo lo he mencionado, digo, cómo lo he llamado ese mensaje, la primera parte aquí de Tiatira, la iglesia que crece en amor y en servicio. Es justamente así tiene que crecer la iglesia. Y eso elogia y eso alaba Jesús en la iglesia de Tiatira. Tú tienes amor, tú tienes fe, tú tienes servicio, tienes perseverancia y además en todo eso tú estás creciendo de menos a más. No como los efesios, no, así, bajando, ¿no? Dice Pablo a los colosenses, siempre orando por vosotros, ¿qué? Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, habiendo oído de ¿qué? De vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Eso alaba y elogia a Pablo aquí también, no solo Jesús. Fe y amor, verso 5. A causa de la esperanza, la paciencia, la perseverancia, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí está el servicio. Ellos habían escuchado, alguien les había enseñado, alguien les había predicado, enseñado la palabra verdadera del Evangelio. Ese es el servicio. Lo que estoy haciendo en esta mañana, estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo a ustedes. No, usted está predicando. Ese es servicio, eso es servir. Amén. Habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y por último, vayamos a 1 Tesalonicenses para que observemos. 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Dice, damos siempre gracias a Dios por vosotros, por todos vosotros, haciendo memoria, nos recordemos de vosotros en nuestras, ¿qué hacían? Oraciones, servicio también, ¿no? Verso 3.
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra, ahí están las dos cosas, obra, servicio, de vuestra fe. Fe y obras, obras y fe. Santiago dice, sin obras la fe está anulada, muerta. No sirve, dice Santiago también, ¿no? Entonces, hemos escuchado de la obra de vuestra fe y ¿qué más? Y del trabajo, dile a tu lado, trabajo es servicio otra vez, ¿no? Y del trabajo, ¿no? Pero ¿en qué han trabajado? De vuestro amor. O sea, el servicio tiene que ser por fe, en fe. El servicio tiene que ser por amor. El trabajo en la obra de Dios tiene que ser por amor, no por obligación, porque amamos a Dios, amamos a los demás. ¿Y qué más elogia aquí Pablo también? Y de vuestra constancia. Aquí están todos los cuatro. En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está amor, aquí está fe, está servicio, dos veces incluso, dile dos veces incluso, obra y trabajo, y está constancia, perseverancia. Entonces, lo mismo que el apóstol Pablo elogia aquí en las diferentes comunidades, en las diferentes iglesias, en las diferentes vidas, el mismo Señor Jesucristo reconoce y elogia también en la iglesia en Tiatira. Así, no sé si estamos entendiendo hacia dónde empuja Dios nuestras vidas a través del Evangelio de Cristo, a través de la palabra de Dios. Nos empuja a esos cuatro que tienen que funcionar. Y si no funcionan, no vas a crecer, no vas a poder conocer al Señor, no vas a ser agradable ante Él. Tú tienes que crecer de menos a más en amor a Dios y hacia los demás. Tú tienes que crecer en la fe de menos a más, fe en el Señor Jesucristo. Tú tienes que crecer en tu trabajo, en tu obrar, en tu servicio, de menos a más. Y tú tienes que crecer cada vez más, hacer las cosas con más perseverancia, con más constancia. ¿Cuántas veces se observa que uno empieza algo y después no lo termina ni siquiera o nunca más, nunca más? Vamos a finalizar esta mañana. Vamos al verso 24 y 25 de Apocalipsis 2. Pero pastor, yo quiero saber eso de la Jezabel. Claro, eso nos interesa, ¿no? La Jezabel, quiero saber. No, eso vamos a guardarnos para la parte segunda, ¿no? Porque aquí vamos a ir observando hoy día solamente los elogios del Señor Jesucristo y donde el Señor Jesucristo quiere ver nuestra iglesia también en amor, fe, servicio y perseverancia y un crecimiento. Tus obras postreras son mayores que las primeras. Por si acaso, si tú te recuerdas de las palabras en griegas protos y proton, protos significa el más importante. Proton, como aquí ahora, postreras y primera, es enumeración. Tus primeras obras eran de ahí, así poquito, y tus postreras obras de ahora estás sirviendo al Señor, ¿no? Es más. Amén. Y saltamos todo eso de Jezabel, etcétera, etcétera, para la próxima semana. Y dice en el verso 24, pero a vosotros, ellos tenían falsas doctrinas, algunos habían falsas doctrinas, todo eso, ¿no? Eso vamos a observar la próxima semana. Fornicación, idolatría, enseñaban en la iglesia también, algunos, no todos. Pero a vosotros, ¿quién está escribiendo Jesús ahora? Pero a vosotros, a los demás, o exactamente dice aquí, a los muchos más bien. Algunos pocos se ocuparon de la doctrina de Jezabel. Pero a los muchos escribe, digo yo, dice Jesús. A los demás dice aquí, pero más exactamente dice, a cuántos, a muchos dice aquí, que no tienen esa doctrina. ¿Cuál? La falsa, la de Jezabel, que vamos a observar. Los que no tienen eso, todos ellos en Tiatira, ¿qué más les voy a decir? Dice Jesús. Los he elogiado, los he reconocido su amor, su fe, su servicio y su perseverancia, y que están creciendo en esos cuatro. ¿Qué más les voy a decir? Dice Jesús. Y los que no han conocido las que llaman profundidad de Satanás, eso vamos a observar también. ¿Qué dice Jesús? Todos ellos que están fieles a mí, están creciendo así, no hay más que preocuparse. Si tú creces en amor, si tú creces en fe, si tú creces en servicio, si eres cada vez más perseverante, Jesús dice, nada más te quiero decirte, te felicito, así te quiero ver.
¡Wow! ¿Te das cuenta? Imagínate que Jesús te dijera, no te voy a imponer otra carga más. No os impondré otra carga. Estoy felices con ustedes, con ellos que no tienen esa doctrina de Jezabel. Amén. Sin embargo, hay algo, sí dice Jesús todavía en el verso 25. Hay algo, dice, porque ahora podría caer en nosotros como medio orgullo, ¿no? Qué bueno, entonces, permiso, me siento. Listo, si estoy bien delante del Señor, si está todo bien, entonces ya puede descansar. Así pensamos a veces, ¿no? Mira lo que Jesús dice: en primer lugar, no les voy a imponer más cosas. O sea, ya están viviendo muy bien, pero hay algo que quiero decirles. Verso 25, dice Jesús: pero lo que tenéis, lo que tú tienes, lo que has alcanzado en la vida cristiana, ¿cuál era? Crecimiento en amor, en fe, en servicio, en perseverancia. Eso tú has logrado y te felicito, te honro y te elogio. Estoy muy contento contigo, los que no tienen esa doctrina de Jezabel en medio de la iglesia de Tiatira. Estoy muy contento, pero no se olviden lo siguiente: lo que tienes, reténlo hasta que yo vuelva. O sea, tampoco ahora ellos pueden ahí descansar. ¡Qué bueno! Hemos logrado la gloria. Una linda iglesia somos. Un ratito, hay una acción todavía que dice ahí, ¿no? En el verso 20, tú toleras, ¿no? Eso vamos a observar, todavía hay unas cositas. Sin embargo, lo que habían alcanzado de la vida con Cristo, amor, fe, servicio, perseverancia, lo que has logrado, ¿qué debes hacer con eso? No es que ahora puedes descansar y puedes hacerte loco y ya no importa. No, tú tienes que retenerlo hasta que yo vuelva, hasta que yo venga. Finalicemos. Estas 4 cualidades. Aquí el Señor Jesucristo nos va a ayudar. En primer lugar, que nosotros podemos orar y buscar, ¿no? Yo creo que nosotros como iglesia Kairos aquí en Cochabamba necesitamos buscar estas 4 virtudes. No creo que Jesús nos dijera ahorita: sí, ustedes tienen amor, fe, servicio, perseverancia. Yo creo que es algo que Dios nos está diciendo esta mañana, ¿no? Que aquí nosotros tenemos que trabajar, aquí nosotros tenemos que esforzarnos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a esforzarnos? En primer lugar, entender que vamos a orar. Cristo quiere ayudarte para que tú puedas orar y buscar esas 4 acciones y actitudes, ¿no? Que no te quedes en tu cristianismo, así digamos, ¿no? Aquí hay personas que recién se han bautizado. Álvaro, ¿cómo está? Bendiciones, ¿no? Entonces, él se ha bautizado. Su mamá también, Jimena, ¿no? Está hoy día acá. Pero también se ha bautizado Mario, ¿no? Que está de viaje ahí, como el apóstol Pablo, se fue a predicar directamente, ¿no? No, está ahí viajando, ¿no? Saludos, Mario. Entonces, queridos, lo que quiere decirles, ¿no? Yo creo que aquí los más jóvenes en el Señor y los más viejos, ¿no? Nosotros los dinosaurios, ¿no? Que andamos ya por algunas décadas en el Señor, ¿no? Entonces, todos tenemos que crecer en el Señor. Todos tenemos que aumentar en amor, en fe, en servicio, en perseverancia. Entonces, queridos, ¿y cómo vamos a lograr eso? En primer lugar, orando y buscando en el Señor. No simplemente ahora ponerse la camiseta del workahólico, ¿no? ¿Saben lo que es eso, no? El adicto al trabajo, ¿no? No andes así en tu carne, en tu humanidad. No andes así. Primero orar. Preguntar al Señor: Señor, quiero servirte, quiero crecer en mi servicio. ¿Qué puedo hacer para ti? Orar. Señor, ¿dónde yo tengo que amar más? Señor, ¿dónde yo tengo que establecer más la fe en ti? ¿Dónde yo puedo servirte? ¿Y en qué cosas yo debo ser más perseverante? Hay que orar. ¿Habrá cosas donde tú tienes que aumentar en amor? ¿Habrá algunas cosas donde tú tienes que aumentar en fe? ¿Habrá cosas donde tú tienes que aumentar en servicio? Y de repente habrá cosas donde tú tienes que aumentar en perseverancia, en ser aguantador, una persona que aguanta, que no importa las críticas, no importa los problemas, no importa, sino tú aguantas, tú sirves, tú sigues adelante. Por otro lado, Cristo nos llama a vivir y experimentar estas 4 virtudes: amor, fe, servicio, perseverancia. Cristo te está llamando a vivir esto de la manera como aquí Jesús lo está elogiando y alabando a la iglesia de Tiatira. Significa para nosotros oír lo que el Espíritu nos está diciendo. Amén.
de recibir este llamado y decir, Señor, yo quiero vivir eso. Señor, yo quiero experimentar esto. El Señor Jesucristo te anima a ser persistente y ser constante en esas 4 virtudes. De no cansarte. Es la única recomendación que el Señor Jesucristo da a la iglesia en Tiatira. Lo que tienes, reténlo hasta que yo vuelva. Más bien Apocalipsis dice también, sí, vengo pronto, más bien dice eso, ¿no? Entonces, pero mientras, ¿qué debemos hacer? Seguir, ser constante, persistente. Por decirlo aquí ahorita, ¿no? Tú no puedes simplemente venir una vez al mes aquí a congregarte. Tú tienes que venir constantemente. Tú no puedes ir alguna vez a la iglesia en casa, tienes que ir constantemente. Los que no van, ahí tienen que ir orando, tienen que orar. Señor, ¿cuál es mi iglesia en casa? O tal vez en mi casa será, ¿no? Tienes que orar. Y después de predicar, de invitar a otras personas, de predicar la palabra del Señor a otras personas. Ese es el mayor servicio que tú puedes hacer, de amar a las personas, de hacer discípulos y de predicar y de presentar la cruz de Cristo, el evangelio del reino a las demás personas. ¿Saben? Ese es el mayor servicio que debemos realizar. Y Cristo nos exhorta de retener y de agarrar. Aquí exactamente, ¿saben lo que dice? De echar mano a esas 4 virtudes. No se te van a venir así nomás. Aunque tú tienes que orar, no va a venir así nomás. Orando va todos orando y cantando y orando. Un ratito, también tienes que echar mano. También en algún rato vas a tener que levantarte y ahora voy. Tú tienes que echar mano. Retener significa, no porque se retenga solito. Retener significa, tú tienes que tener ese comportamiento y este accionar de agarrar y de no perderlo. Como dice en el libro de Hebreos, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? No debemos descuidar, no podemos simplemente decir, yo soy salvo, siempre salvo. No es así. Debemos esforzarnos con temor y temblor en la salvación que Cristo nos ha dado. Jamás puedes estar sentado. Soy salvo, es lo más importante, ¿no ve? Tú tienes que levantarte. ¿En qué? En amor, en fe, en servicio y en persistencia, perseverancia. Y eso lo tienes que agarrar. Mira, Tiatira lo tenía todo eso. Y Jesús les dice, y debes retenerlo y agarrarlo. No lo pierdas. ¿Existe el peligro que Tiatira podría perderlo? Claro, podría perder el amor, podría de repente decrecer, podría de repente bajar. Y nosotros, que tal vez ni siquiera estamos en este nivel como Tiatira, en amor, fe y servicio y persistencia, perseverancia. Entonces con mayor razón debemos nosotros orar, buscar, experimentar y vivir eso, ser constantes y con mayor razón buscarlo, echar mano. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Oh Señor, te damos muchas gracias por este mensaje que tú has enviado aquí en primer lugar a través de tu libro Apocalipsis. Tú has mandado aquí ese mensaje a la iglesia de Tiatira, Señor. Pero yo creo que estamos escuchando, estamos oyendo lo que sin embargo tu Espíritu nos está diciendo en esta mañana y en este tiempo. Que debemos crecer en nuestra vida contigo, en nuestro discipulado. Debemos crecer en nuestro aprendizaje, crecer en conocerte, crecer en servirte, crecer en amor, en fe y ser persistentes, ser perseverantes. Dice tu palabra también para la primera iglesia. La iglesia primera decía, y permanecían en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partir del pan, en la comunión. Permanecían, eran perseverantes también. Señor, queremos orar en esta mañana por nuestra iglesia, por nuestras vidas, por mi vida, mi familia, nuestra iglesia, nosotros aquí, Señor. Que tú puedas permitir ese crecimiento en amarte más, ese crecimiento en creer cada vez más en ti, en servirte a ti y a las personas, y en ser perseverante en todo, aunque vengan tiempos difíciles. Fortalécenos en esto, Señor,
Y permita, Señor, también que tú nos puedas animar realmente a retenerlo, a agarrar esta vida contigo, Señor.